fue un proceso de años en donde íbamos a sus casas, íbamos a sus actividades, lo seguíamos en el día a día y pasás a ser como parte de la familia durante ese tiempo. Papá siempre tuvo esta necesidad de documentar todo y porque él siempre pensó que él estaba destinado a grandes cosas. La vejez puede ser la flor de la vida, ¿no? Si tiene más de 80 años y quiere compartir su historia, llámenos. Tras ese anuncio, decenas de historias fueron contadas durante 7 años. Pero una llamó la atención de las anunciantes. La historia de Aldo y Gabriela, quienes tras casi 50 años de matrimonio se comienzan a preguntar ¿por qué están juntos? Hoy en La Madeja, La Flor de la Vida, de Claudia Ben y Adriana Loef. Bienvenidos a La Madeja. Desde los estudios de la FIC nos acompañan Adriana Loef y Claudia Ben, gracias por acompañarnos, creadoras del documental uruguayo La Flor de la Vida. Bienvenidas. Muchas Gracias. Gracias por la invitación. La Muchas Flor de la gracias. Vida comenzó con un aviso en el diario. ¿Qué las motivó a realizar este documental? Bueno, teníamos ganas de explorar en principio el universo de los octogenarios. Se nos ocurrió un poco ese universo como punto de partida, un poco el final de la vida, la vejez o la adultez mayor, y entre otros recursos de investigación que se nos ocurrieron en aquel momento, pensamos en poner un aviso en el diario, porque al principio no sabíamos mucho para dónde arrancar la búsqueda, ¿no? O sea, ¿qué personas de mayores de 80 años qué? ¿Que estén haciendo qué? ¿Cualquiera? ¿Sirve cualquiera? Entonces, un poco en esa búsqueda abierta que intentamos hacer en general al principio de nuestras investigaciones, pusimos un aviso en el diario que decía, si usted tiene más de 80 años y quiere contar su historia en una película, llámenos a este número. Y fue medio como un divague, como que dijimos, llamará a alguien, ¿no? Tipo, no, nos parecía que capaz que no aparecía nadie. Pusimos el número de Adriana en aquel momento y lo publicamos. Y me acuerdo que ella tipo me avisa, se me desbordó el teléfono, no para de llamarme gente que quiere aparecer en la película. Tipo, era como una locura. Todo tipo de gente que había visto el aviso en el diario o que le avisó el hijo, el hermano, el no sé qué. Esto es bien para vos, esto es bien para vos. Y nos pareció, nos sorprendió y ahí dijimos, estábamos como al principio de la investigación, y ahí dijimos, acá hay algo. Esto ya tenemos que empezar a filmarlo. Bueno, pero caminé bastante. ¿Quiere que raye un poco de queso? Bueno. ¿Qué los hizo elegir a Aldo y a Gabriela? ¿Qué tenían esos protagonistas que dijeron son ellos? Bueno, en realidad, como se ve en la película, Aldo se sentó y dijo, yo soy el protagonista perfecto para la película, no sé por qué siguen buscando. Nosotros en ese momento nos reímos con él, o por no decir de él, pero nos pareció muy cómico lo que dijo, y en realidad siempre después bromeamos que terminó teniendo razón, o sea, él ya sabía mucho antes que nosotras que él era el protagonista de la película. En realidad nosotras, después de esto que estaba contando Claudia, de sentarnos con todas estas personas, de estar muchas jornadas con mucha gente charlando una tras de la otra, que yo contaba que después volví a mi casa de noche, tipo me sentaba con mi familia y les decía, me siento como que volví de un viaje y te quiero contar las anécdotas que me pasaron, porque fue tan, realmente esa sensación como de salirte de la realidad y meterte como en otro mundo, fue como muy intenso. Y salimos de ahí diciendo,
Hay varias historias que están muy buenas, o sea, estaban todas buenísimas, pero había varias como que se perfilaban que podían ser como mundos para empezar como a recorrer y a conocer y a ya salir de la sala de teatro y agarrar la cámara y empezar como a filmar. Y en realidad a lo largo de como 3 años filmamos muchas historias, filmamos como 5 historias. Y siempre pensando que iba a ser una película coral, que iba a tener como varios protagonistas, varias hilos narrativos, varias historias. Y fue recién cuando llegamos a la edición, a la isla, a sentarnos a mirar el material, que dijimos esto, tipo, tenía razón Aldo, o sea, hay tanto para contar y tantas capas, encierra como tantas cuestiones clave que nosotras queríamos como hincarle el diente con la película, que la película son ellos dos. Tenemos un amigo en común, las directoras y yo, que es Darío Klein, que es productor audiovisual. Y él trabajaba conmigo en esa época y me comentó que Adriana y Claudia estaban haciendo un documental sobre personas de la tercera edad que estaban pasando por cambios en su vida importantes. Y él sabía que mis papás se estaban separando en esa época, o que mamá estaba dejando a papá. Y porque yo no hablaba de otra cosa en la oficina, en Montevideo. Y entonces me comentó si le podía dar a Adriana mi teléfono para que, no sé, para hacer la seguidilla. Y algo que nos llamó mucho la atención es la cantidad de material de archivo que tenía Aldo. ¿Cómo se enfrentaron a eso? ¿Cómo trabajaron ahí? Eso fue una sorpresa, fue como un regalo del Dios del documental. Nosotras creemos en el Dios del documental, esa es la fe que profesamos. Pero un poco en chiste, pero hay algo en serio que sí creemos, de verdad, que es que en el documental, así en este tipo de documental, como que todo el esfuerzo y el tiempo y la dedicación y la energía y la locura esa desproporcionada que lleva a hacer una película, da sus frutos, digamos. Si uno le dedica, si uno hace el sacrificio suficiente, aparecen esas cosas como inesperadas. Un día Aldo nos dijo que tenía mucho material Super 8 filmado de su vida. Y nosotros, ¿en serio? Sí, yo se los puedo mostrar, no sé cuánto. Cuando empezamos a mirar, a ver ese material que tenía de archivo, tipo, es como el sueño de cualquier documentalista hecho realidad, pero mucho más, o sea, no podía ser verdad eso. Nosotros hay, por ejemplo, una película documental que nos gusta mucho, que está toda la historia de una persona contada en un material Super 8 falso, digamos, hecho como filmado, que te lo crees que parece cierto, pero es de mentira. Nosotros teníamos eso de verdad, material como Super 8 de verdad. No fue ese el detonante, o sea, ya habíamos elegido la historia de Aldo y Gabriela, se nos apareció ese material y no lo podíamos creer. Siempre le interesó la tecnología, entonces desde que hubo las primeras cámaras de foto y de video, él siempre se compró lo último que había, la nueva tecnología, la última cámara, la más nueva, el lente nuevo, el filtro nuevo. Le encantaba eso. Y se filmaba a sí mismo, filmaba a la familia, tenía ese sentido de lo efímero de las cosas, y lo guardaba, y había en casa películas y películas y películas de videos familiares, los cortaba, los editaba, les ponía música a los videos familiares que eran de viajes, les ponía la música típica del lugar donde habíamos viajado. Era una obsesión.
otra persona está enfrente de una cámara, suele actuar o verse intimidada. ¿Cómo hicieron para romper con esa barrera? Siempre hay un poco de eso, ¿no? Es como que uno, es inevitable que uno como que se inventa un personaje de lo que quiere mostrar de uno y está como muy pendiente de todo lo que hace o dice y siempre está como tratando de actuar una versión de sí mismo que es la que uno quiere que quede. Yo creo que la respuesta a eso es tiempo. Como dijo Claudia recién, paciencia y tiempo y tiempo y tiempo. Tiempo. Para nosotros era como eso lo dijo Mario Handler, de hecho. Mario Handler una vez respondió, le hicieron esa misma pregunta, ¿cómo hacer para lograr que realmente la gente se abra y que no esté pendiente de la cámara y no sé qué? Y él respondió, tiempo. Bueno, Aldo estaba acostumbrado a grabarse él mismo, pero cuando él se grababa él mismo, él era un personaje, que de hecho eso se muestra en la película. Pero hay momentos en donde deja de ser ese personaje, cuando realmente se emociona o realmente se frustra, o esa escena, por ejemplo, me acuerdo cuando nos cuenta de que había ido al club a ofrecer sus esculturas pensando que lo iban a recibir con bombos y platillos, y después él dice, no, se cayó el personaje que estaba en ese pedestal que él mismo admite que es. Y ahí conocimos al verdadero Aldo, que en el día a día con su cámara de repente no se mostraba, o se mostraba distinto. Que te vaya bien. Portate bien, y no te olvides de ir al gimnasio. Que te hace bien. A mi edad, el deseo debería ser, ¡Aldo! ¡Pórtate mal hasta que tiene tiempo! No pórtate bien, porque está tiempo un carajo. Chao, Aldo. Chao. Arrivederci. Que vaya bien. Mira qué bueno suena. Bueno, que te vaya bien, que tengamos un buen día. Nos pasó que nos preguntamos un montón cuál fue la reacción de ellos, ¿no? Porque una cosa es tener confianza, ir viviendo el momento y después verse en el documental y ver la historia de la vida de ellos ahí. ¿Cuál fue la reacción de Aldo, Gabriela y la familia? Nos parecía que iba a ser como quizás un poquito más fácil para ellos verla con él por un lado y con ella por el otro. Y ellos nos dijeron no, tipo ya estuvimos hablando, decidimos que la queremos ver juntos y bueno, lo que ocurrió al final es que la película empezó el desarrollo y empezaron a aparecer esas imágenes Super 8 de la juventud, verse a ellos jovencitos, ver el momento en que se enamoraron, la primera vez que se miraron a los ojos, relatar todo lo que sintió cada uno y todo ese viaje como que fue un viaje que hicimos junto a ellos en ese momento. Nosotras comentábamos esto de que entre ellos empezaron a aparecer como los recuerdos, los secretos, esas cosas que uno no puede entender y ella le decía a él, ¿te acordás de no sé qué? Y él se miraban y se reían y nosotros siempre decíamos eso, que si bien es una historia de un matrimonio que ya no está junto, es una historia de amor roto, el mundo que existió entre ellos cuando estuvieron juntos es un mundo que solo ellos dos conocen y que ninguno de nosotros puede entrar, por más preguntas que le hagamos, por más material de archivo que veamos, por más que sean incluso sus hijos, esa historia de amor, como pasa en cualquier historia de amor, solo le pertenece a quienes la vivieron y sentí eso de un modo muy claro cuando vimos la película con ellos. Fue como que ellos volvieron un poquito a ese mundo, disfrutaron mucho de viajar en ese mundo y bueno, y la vieron hasta el final con todo lo que implica, ¿no? Con toda esa separación y todo, y sentimos al final que el sentimiento que primó fue como de catarsis y de haber hecho un recorrido bello. ¿No? Sí. Y agradecimiento. Gratitud, sí, exacto.
Bueno, el INE, el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, cuenta con la cifra de que el 18% de los uruguayos son adultos mayores, o sea, tienen entre 60 y 65 años. ¿Cómo visibilizaron, cómo demostraron esas realidades en el documental? Sí, es una buena pregunta. Muchas veces nos preguntaban cuando hacíamos, cuando estuvimos en la gira de festivales y después al final están esas sesiones de preguntas y respuestas con el público. Muchas veces la pregunta era, ay, pero 2 muchachas jóvenes que se metieron con este tema. Éramos cuando hicimos la película. Éramos jóvenes en ese momento, sí. Qué raro, como que les parecía raro. Y a mí, yo me sentía esto también, no sé personalmente si puedo hablar por las dos, yo no lo veía para nada raro. Yo sentía que hablar con esas personas era tan un espejo, aún con la distancia de edad. Me parece que en realidad no lo veía como una realidad para nada distante, porque me parecía, como dijiste vos cuando estábamos hablando medio off the record, es algo que lo veo en mi familia. Y aunque ni tengas gente cercana de esa edad, me parece que no hay que tener 80 años para sentir. Me parece que en definitiva la película habla de la vida. Espera que los viejos no aporten ya más nada, los viejos asumen que ya no tienen más nada para aportar, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a generar ese encapsulamiento en todo pasado fue mejor, o me resulta muy violenta porque no me reconoce, porque no me es accesible la sociedad, y ahí es donde me empiezo a encerrar. Y les quería hacer una pequeña pregunta. ¿Consideran que participar en el documental ayudó a Aldo y a Gabriela en su vida personal? Creo que para Gabriela fue un viaje muy catártico, para la ex esposa de Aldo, fue un viaje muy catártico. Ella era una mujer muy reservada, muy para adentro, para ella fue todo, ¿no?, una salida del caparazón, abrirse, y no solo abrir lo más íntimo de su vida, que es su historia de amor, de 50 años. Y ella era como un poquito reticente siempre, y como que siempre sentíamos que la estábamos molestando un poco y que no le gustaba tanto. Y yo recuerdo la energía que me transmitió ella después de ver la película. Por eso pienso que hubo una sensación como de catarsis, de me entendieron, me hizo bien, algo casi que terapéutico, quién sabe, porque bueno, es una historia que encierra también mucho dolor. Para él creo que el viaje fue un poco diferente, el viaje en el sentido de participación de la película. Yo pienso que Aldo quiso participar en la película y él lo dice y nosotros lo dejamos, de hecho, porque por sobre todas las cosas valoraba la compañía. Estaba atravesando una etapa de mucha soledad y él nos decía, a mí la película está bien, me importa, ahí la cámara, pero a mí me gusta que vengan ustedes a mi casa, que estén interesados en mí, que me hagan preguntas, que eso es una cosa un poco desgarradora, pero al mismo tiempo muy honesta, un tipo muy inteligente, muy consciente de todo, y era como muy fuerte que él mismo lo observara y lo reconociera. Para cada uno la película como que tuvo como un rol o fue como una ayuda, no sé, en aspectos diferentes. Nosotros en el fondo teníamos como, un poco nos reíamos, pero un poco teníamos como un alivio en sentir que Aldo, con todo, bueno, en el Super 8 era un ejemplo muy claro, todo ese afán de filmarse y filmarse y filmarse, toda esa acumulación de material de archivo que era tan increíble, parecía de mentira, la cantidad, que todo el tiempo estaba alguien filmando, cuando salía a bañarse, cuando comía, cuando decía, ¿quién estaba filmando ahí? No podías entender para qué filmaba todo eso en esa época donde nadie filmaba tanto, no había todo, no estamos... Y sentíamos, bueno, de alguna manera le estamos haciendo justicia a toda esa vida de un poco de esa actitud egocéntrica, le gustaba mucho mostrarse y le gustaba mucho, bueno, hay un público para todo ese material y no termina en un cajón, ¿no?
papá le hizo muchísimo bien participar en el documental. Estaba transitando por la separación. Mamá lo había dejado poco antes y eso era algo, él no quería ni oír hablar de hacer terapia. Estaba solo, yo además, un año después de la separación de ellos, yo me fui de Montevideo por trabajo, volví 3 años después, entonces estaba muy solo y lo ayudó muchísimo tener a Adriana y a Claudia escuchándolo. Él lo dice en el documental. Aldo juega con muchos de esos estereotipos y podríamos decir que vive algunos de esos estereotipos, ¿no? Porque es como que no se pudo proyectar, no pudo anticipar ciertas cosas, pero te diría que por momentos parece más como una cuestión de la vida y no de la vejez, ¿no? O sea, de qué aprendió, qué no aprendió, que pudo transformar en sí mismo, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto con la vejez también, ¿no? Que no es la vejez, sino es la vejez de cada persona. Sin dudas generaron mucho material con Aldo y previo también en las entrevistas, como mencionaban hoy. ¿Qué une a todas esas historias? Porque esas entrevistas pasaron a ser una serie después y demás. ¿Qué unió a todas esas historias? Nos había tentado la idea de buscar adultos mayores haciendo cosas llamativas o cosas sorprendentes o comenzando nuevos comienzos en esa etapa de la vida y para mí lo más rico que tenían para dar es lo que parece el lugar común del adulto mayor, que es la sabiduría, pero era cierto, realmente había algo en escuchar a una veterana diciendo las aguas se acomodan, ¿no? Entonces una estaba atravesando millones de problemas, no vamos a dramatizar, pero estaba atravesando determinado problema en la vida y decía, entonces en algún momento las aguas se acomodan. Entonces había como una riqueza en todo eso que encontramos esta forma de mantener en la película. Entonces la película va contando la historia de amor y desamor de los protagonistas y a lo largo de la película se interrumpe este relato central para volver a esa sala de teatro y escuchar a estos otros veteranos reflexionando sobre estos grandes temas, lo que nosotros llamamos una especie de coro griego, ¿no? Como si estuvieran ahí como explicándonos algo o por lo menos aportándonos nuevos elementos para terminar de entender la historia en toda su magnitud y no que la historia de Aldo y Gabriela lo precisara, pero para nosotros era como una forma de llegar a otros lugares y también darle humor y también darle, no sé, chispa y tantas otras cosas que estos veteranos compartieron con nosotras que elegimos como ir por ese camino. Creo que debe haber sido una decisión muy difícil para las directoras dejar de lado otras historias que realmente, bueno, fueron... Es lo que hablábamos con respecto al montaje. Cuando, en este caso, ellas son las directoras y además son las editoras, y cuando vos vivís el proceso y el editor está presente en el rodaje, hay escenas que de repente te costó muchísimo filmar, que tuvieron una preproducción muy dura, que fue un desafío filmarlo, y después en la isla de edición, no tener eso, es como... A veces por eso está bueno que el editor no sea parte del proceso porque no está contaminado, porque puede ser realmente objetivo y decir, bueno, no, esto no, acá no funciona. Y si vos lo filmaste y lo sufriste y lo viviste, a veces es difícil no ponerlo a presión. Pero bueno, creo que ellas tienen esa magia de que logran ese equilibrio para lograr un producto final que esté bueno. En este caso, tener esas historias que no fueron parte de la película en una serie, a mí me dejó muy contenta.
Yo creo que a nivel narrativo el eje que combina todas las historias es esa fuerza de voluntad que tiene el ser humano para seguir viviendo, para agarrarse a la vida, para agarrarse a ciertas emociones que por más que pasen los años, de repente querés seguir sintiendo. Y luego de haber formado parte de tantas historias como documentalistas, para ustedes, ¿cuál es la flor de la vida? La flor de la vida en realidad fue un poco un juego con esa idea que hay de fondo y no tan de fondo, porque es como bastante evidente, de un poco como derribar la idea de que la flor de la vida es a los 20 y que puede ser a los 20, a los 40, a los 60, a los 80 o a la edad que sea, ¿no? Que no depende necesariamente de una edad así biológica, digamos. Entonces era buscar la flor de la vida. Yo no puedo responder cuál es la flor de la vida, tú sabrás cuál es la tuya. No sé. A mí en lo personal me cambió un poco la perspectiva. El ver todas esas historias dije, hey, la vida no termina acá. Sí. Al menos eso fue lo que sentí yo. Era un poco, como Adri dice, tomar la sabiduría prestada, ¿no? Esas son palabras tuyas. Era un poco como ir a buscar a esa mujer que soy yo, pero un poco en el futuro. ¿Viste? Como cuando la gente dice, ay, sí, con el diario del lunes es más fácil. Bueno, era como un poco ir a comprar el diario del lunes a ver si se puede, como tratar de hacerle trampa a la secuencia natural de la vida y su evolución. Ir a decirle, mira, yo estoy acá, vos estás acá. Si volvieras para atrás, ¿qué harías diferente? ¿De qué te arrepientes? A ver si de alguna manera, un poco de manera como inocente, ¿no? Eso obviamente no es posible. Pero era un poco ese juego de ir a buscar a esas personas que estaban en esa etapa de la vida más adelante y tratar de tomar esa sabiduría prestada. Y de alguna manera, ahora recién cuando hablaban del coro griego, nosotros, por ejemplo, entre nosotras, un poco en chiste, un poco en serio, hablamos mucho con frases heredadas de personajes de este coro griego. Uno también cuando es montajista y se sabe de memoria todo lo que dice todo el mundo, sí. Lo ves y lo ves y lo ves y lo ves. Hay tantas frases tan geniales y tantas ideas tan geniales que nosotros nos quedamos como tan apasionadas con esos testimonios y con conocer la vida de esas personas. Nos pareció una cosa tan fuerte que sentimos que heredamos y adoptamos esas frases. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, Claudia Den, Adriana Loef. Gracias. Y espero que lo hayan disfrutado. Show me slow